en el material para leer, y para comenzar tendríamos que preguntarnos por qué vamos a ver salud medioambiental en una materia como bioética y en una carrera como medicina. Y quizás eso podríamos responder dos cuestiones. Por un lado, como dijo Merce, la clase pasada, para cerrar el círculo que abrimos cuando vimos en la unidad número 4 los determinantes sociales de la salud. Ahí vimos que la salud para nosotros era un concepto mucho más amplio que la simple ausencia de enfermedad. Tomábamos el concepto de la OMS y lo entendíamos como un estado general de bienestar. Y para alcanzar ese estado general de bienestar veíamos que aparecían una serie de factores que actuaban intercalándose y condicionando esos niveles de salud a los que podíamos alcanzar o llegar y que llamábamos determinantes sociales de la salud. Uno de ellos era el medio ambiente. Entonces, esta necesidad de tomar conciencia de que el medio ambiente es uno de los principales determinantes en la salud y además funciona como un derecho humano. El segundo motivo por el cual lo vemos acá es quizás forjar un poco de conciencia individual medioambiental en el ejercicio de la profesión, que ustedes a medida que se enfrenten al ejercicio profesional futuro puedan hacerlo desde una conciencia medioambiental, siendo conscientes no solo de la huella medioambiental que genera el ejercicio de la medicina, sino además de los escenarios que les plantea el medio ambiente como algo a analizar al momento de realizar diagnósticos, ¿sí? En otros años dábamos el caso de Fermín, que ahora no lo dimos como el caso del foro, que era justamente el caso de un médico que atendía una salita que estaba sentada en un barrio de emergencia, rodeado de un basurero, y que advertía ciertos problemas en la salud, puntualmente a nivel dermatológico, en los pacientes que atendía, y entonces cómo se correlacionaba eso que él advertía con el medio ambiente donde estaba sentado el barrio y cómo podía él responder frente a los reclamos que hacía a las entidades estatales. Entonces, acá la idea básicamente es de que ustedes tengan algunas herramientas para pensar el tema del medio ambiente que les ayude a formar o a contribuir de alguna manera en los diagnósticos que el día de mañana tengan que realizar. Uh-huh. Y ahí también una vueltita, digamos, es como un círculo y volver, ¿sí?, a personaje que mencionamos al principio de la materia, ¿no? Potter, que ya en el origen, digamos, de los planteos del término bioética, ¿sí?, aparecía la necesidad de una ética global, ¿no?, como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la salud, haciendo pie siempre en principios y valores morales, ¿sí? Y esto tiene que ver con que desde las perspectivas antropocéntricas, digamos, que son las que han dominado, digamos, el diseño de la evolución de la sociedad humana, es una visión antropocéntrica que ha dejado de pensar al ser humano, digamos, como miembro de la comunidad de las especies naturales, ¿sí? Entonces nos hemos vuelto dominadores, conquistadores del ambiente, olvidando que somos tan dependientes de ese ambiente como el resto de las especies animales o vegetales, ¿sí? O sea, el ser humano está inserto en los ciclos biológicos, es parte de la diversidad y ha sido el ser vivo más dañino de lo que es su propio hábitat, transformándolo tecnológicamente, y sigue, digamos, en una escalada tecnocientífica, ¿no? Como si la ciencia nos fuese a proveer todas las soluciones, y hoy acá en Neuquén, digo, tenemos un escenario impensado, ¿sí? Yo soy nacida en esta provincia y nunca en la vida vi el nivel de escasez de agua que veo ahora a mis casi 44 años, ¿sí? Entonces, y soy una generación que creo que creció, ¿sí?, apareciendo, leyendo en diarios especies animales en extinción, ¿sí? Y veo que eso que
cuando yo era chica era un discurso ambientalista, fue instalándose más fuertemente en la agenda, pero que también se ha vuelto un discurso evidentemente urgente, ¿sí? En la crisis ambiental que estamos atravesando. La pandemia también fue algo que no se puede pensar independientemente de las lógicas productivas sobre las que viven las sociedades humanas, ¿sí? Extractivismo, etc. Cedo la palabra. Bueno, y un poco vinculado a lo que decía Merce recién, entonces pensar cuáles son los puntos de partida que tiene esta reflexión que se pretende hacer desde la óptica multidisciplinaria, laica, global, que comporta o que conlleva la bioética. La primera es, como decía recién Mercedes, esta certeza de que existen determinadas formas de contaminación y destrucción que son irreparables, y esto provoca riesgos para nosotros y para las generaciones futuras. Sin embargo, no es la primera vez en la historia del planeta Tierra que nos enfrentamos a un cambio climático ni a la potencialidad de la extinción de una especie a escala planetaria. Entonces, nos tendríamos que preguntar justamente qué es lo que hace diferente a este cambio climático del que vivieron Diego, Cid y Mani en la era de hielo. Y es probablemente lo que marcaba Mercedes recién, la acción del hombre, ¿sí? Esta acción acelerada del hombre, el hombre como un factor de cambio que está acelerando los tiempos y duplicando, triplicando las consecuencias nefastas sobre el ambiente. Esto hace que algunos autores hablen de antropoceno, ¿sí? Como esta era donde el cambio está marcado justamente por el accionar del hombre. Y esto es lo que genera alerta, esto es lo que genera preocupación y obliga a la bioética a mirar esta situación como un factor al cual prestar la atención justamente para poder enfrentarlo. La segunda cuestión es el impacto que todo eso genera, justamente como decíamos, sobre la salud como este concepto integral. En tercer lugar, la existencia de un planeta moral y políticamente heterogéneo. De esto venimos hablando en casi todas las unidades. Traemos a colación esta idea de pluralismo, ¿sí? El pluralismo como un hecho, como una forma de vivir en las sociedades democráticas contemporáneas. Y entonces, frente a ese pluralismo, esta idea de que todos tenemos concepciones morales diversas que están marcadas o signadas por nuestra cultura, la necesidad de buscar núcleos de consenso que nos permitan diseñar estrategias de abordaje. Y acá es donde aparece esta reflexión bioética. Y finalmente, la idea de bioregionalismo, así como esta idea de que existen en el mundo determinados espacios donde las fronteras están determinadas por las características naturales, independientemente de las fronteras de los humanos. Y esto como un concepto a revalorizar desde la salud medioambiental, más prestando la atención ya no tanto a esas fronteras humanas y políticamente diseñadas, sino estos atributos de flora, fauna, agua, clima. Frente a esa situación, entonces, a todos estos datos de realidad que relevamos en la filmina anterior, aparece entonces la necesidad de efectuar la reflexión desde la bioética a partir de una serie de principios. Los principios son estos conceptos amplios, flexibles, que de alguna manera reflejan nuestros núcleos de consenso, ¿sí? Y que nos permiten, o que actúan como un faro iluminador en los razonamientos, ¿sí? Nos permiten uniformar los valores en un mundo que es plural y ansiológicamente inconciliable, dice López Baroni, que es el autor que ustedes ya estuvieron leyendo en las primeras unidades. Estos principios que se van a llamar de segunda generación en contraposición a los de primera generación. ¿Cuáles son los principios de primera generación? Aquellos que aparecen ligados a los orígenes de la bioética y más precisamente la bioética clínica, ¿sí? Ya no la bioética ambientalista que decíamos recién de Potter, sino la bioética de Georgetown, esa que va a aparecer cuando comienzan a presentarse estos debates de salud versus tecnología, y aparece Bishop y Childress hablando de autonomía, de beneficencia, de no maleficencia, de justicia. Esos principios, fíjense que eran principios que intentaban de alguna manera encaminar la actuación del hombre, pero promoviéndola, ¿sí? Empoderaban al ser humano en su rol de paciente frente al accionar de los médicos en la atención sanitaria, frente a los investigadores.
pero intentando justamente alentar esa actuación del hombre. Se dan cuenta que era de alguna manera irrefrenable estos avances tecnológicos, entonces teníamos que lograr caminitos por los cuales transitar de manera segura. Estos principios de segunda generación, por contraposición a aquellos, se ubican en la vereda de enfrente, desde una heurística distinta, ¿sí? Un modo de aproximarse al conocimiento distinto de aquellos de primera generación. Y se van a basar entonces en lo que se llama heurística del temor, ¿sí? Advierten que no hay que fomentar justamente esa actuación irrefrenada, sino que hay que poner un freno de mano, hay que restringir y limitar la acción humana para preservar el mundo. Si la potencialidad de daño es tan grande que tenemos que empezar a poner una pausa, y desde esta lógica se piensan los principios medioambientales que se denominan de segunda generación, y entre los que aparece el principio de responsabilidad, de prevención y de precaución. Estos tres principios van a aparecer en la Declaración de Río en 1992 y son tomados por la Ley de Medio Ambiente en la Argentina. Acá hago un paréntesis antes de ver los principios en sí. Nuestra idea, vieron que tienen para leer el texto de Kemal-Maher, es que se queden con la primera parte del texto de Kemal-Maher, donde ella explica un poco el tema del contenido de los principios y en qué consisten, sin ir a lo que es la recepción jurisprudencial. Cuando ella ya empieza a hablar de cómo los tribunales argentinos han ido recepcionando el principio de prevención, de precaución, eso ya es para estudiantes de abogacía, no para ustedes, así que no le presten demasiada atención a eso, ¿sí? La idea nuestra es que utilicen ese texto en la primera parte, ahí es donde está el núcleo duro, digamos, del conocimiento. Bien, son tres entonces, como decíamos, los principios de alguna manera están ubicados en las columnas como fueron surgiendo, si se quiere, en la literatura medioambientalista o ecologista. El primero es el principio de responsabilidad, es el que más asociado está al sistema jurídico, digamos, a esta idea de responsabilidad, ¿sí? La responsabilidad es esta capacidad de responder que tienen los seres humanos por los daños ocasionados. Los famosos juicios de responsabilidad civil, dentro de lo que entra la mala praxis, tienen que ver con esto, ¿sí? Con responder por los daños ocasionados. Este principio de responsabilidad, entonces, impone el deber de responder a quien genere efectos degradantes actuales o futuros en el ambiente, e incluye los costos de las acciones preventivas más las correctivas de recomposición. Detrás de este principio están las ideas de Kant y de Jonas, que es un autor que, tomando a Kant, va a hablar de la ética de la responsabilidad. Entonces, el imperativo categórico de Kant, ese que habíamos visto en la segunda unidad para determinar cuándo una acción era moralmente correcta, y decíamos que lo era si pasaba el imperativo categórico, entendido como obra de modo tal que tus acciones sean universalizables, van a dar lugar en materia medioambiental al imperativo de la responsabilidad de Jonas, que básicamente lo que dice es que la acción es ecológicamente correcta o moralmente correcta desde el punto de vista de la ecología si la acción es compatible con la subsistencia de la especie humana en una biosfera habitable, ¿sí? Si mi acción o la acción que yo pretendo hacer sobre el planeta Tierra traspasa ese imperativo de la responsabilidad, entonces éticamente correcta desde el punto de vista de la ecología. Fíjense que en el horizonte temporal que se ubica este principio es mirando hacia el pasado, ¿sí? Porque ya las consecuencias degradantes en principio se produjeron, y el principio de responsabilidad entonces lo que hace es operar justamente para determinar quién es el culpable / responsable, para obligarlo a responder por esos efectos, para reparar y recomponer aquello que ya se dañó y evitar la repetición. Acá prevención está entendida como esto de evitar que esto que ya se produjo se vuelva a producir, ¿sí? Esta es la lógica que tiene acá las acciones correctivas o acciones preventivas, tiene que entenderse de esa manera. El segundo principio es el principio de prevención,
es un principio que impone el deber de desplegar una conducta racional para evitar o reducir un mal que la ciencia puede objetivar y mensurar. Y esto es como lo clave del principio de prevención. Acá hay certeza, entendida como conocimiento de la relación causa-efecto. Yo sé que si hago esto, se va a producir aquel efecto, ¿sí? Y soy consciente y tengo conocimiento con nivel de certeza de esa relación de causa-efecto, ¿sí? Si esa relación está y se puede advertir, entonces opera el principio de prevención. Detrás de la idea del principio de prevención están las nociones de peligro, de reversibilidad o indemnizabilidad, y de conocimiento sobre los efectos posibles, ¿sí? El horizonte temporal en el que se va a ubicar el principio de prevención es a futuro, pero a mediano o corto plazo. Entonces, por ejemplo, yo sé que si ocurre un derrame de petróleo en el mar, va a provocar determinadas consecuencias en un radio determinado de kilómetros y va a afectar a la flora y la fauna de X manera, ¿sí? Como yo tengo conocimiento de esa relación causa-efecto, entonces aplico el principio de prevención de manera tal de evitar que eso suceda. Esa es la lógica que tiene el principio de prevención. Como yo sé que si esto pasa va a generar este efecto degradante en esta escala, entonces intento evitarlo y articulo estrategias tendientes a evitar que eso se genere. Y eso trasladado a la salud, digamos, la salud trabaja sobre el principio de prevención, ¿sí? Fíjense que todas las campañas de salud están orientadas a la prevención, o sea, no fume porque la asociación entre fumar tabaco y cáncer de pulmón y es bastante directa, ¿sí? O aliméntese, reducción de azúcar, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con prácticas preventivas en salud, porque ya hay evidencia científica suficiente para demostrar que determinadas conductas poco saludables inciden directamente en la salud de los seres humanos, ¿sí? Lo mismo está comprobado que respirar, digo ya, nosotros porque todavía vivimos en un país y en una región donde circula el aire, tenemos el cielo celeste, etcétera, digo, pero hay ya ciudades con niveles de polución altísimas, con presencia de lluvia ácida, etcétera. ¿Por qué? Porque el aire ya no es tan limpio, ¿sí? Entonces eso también tiene incidencia directa en la salud de los seres humanos. Y lo mismo esto con respecto a la nutrición, por ejemplo, todos los organismos modificados genéticamente y en las recomendaciones de nutrición, la calidad, ¿sí?, del alimento, o sea, por ejemplo, animales alimentados por feedlot con determinado tipo de trigo, que en general también son trigos transgénicos, etcétera, hacen una carne que no es tan nutritiva como era la carne de los alimentos de libre pastor, de animales que se alimentaban en libre pastoreo, con pastizales por rotación, etcétera, etcétera. Entonces eso también está haciendo que hoy prácticamente casi todas las personas tengan que suplementar, ¿sí?, con vitaminas, porque incluso comiendo, haciendo una dieta más o menos saludable, la calidad del alimento hoy, por todas las intervenciones, digamos, que tienen el modo de producción intensivo de alimentos, hace que sea un alimento con cualidades, con peores cualidades nutricionales, ¿sí?, como para mencionar otra cosa en nuestro modo de producción con incidencia directa en nuestra salud. Y finalmente, el principio de precaución es aquel que va a imponer el deber de actuar adoptando medidas eficaces, incluso ante la falta de certeza, cuando hay temor de que el daño sea grave o irreversible. Fíjense que en contraposición a la prevención, donde había certeza, teníamos conocimiento acerca de esta relación causa-efecto, acá en el principio de precaución eso no está, pero el temor ante lo desconocido es tan grande que nos obliga a actuar incluso ante la falta de certeza. Es un principio que nace originariamente vinculado a la legislación medioambiental alemana, pero que va a tener aplicación por primera vez y de manera bastante cruda, por ejemplo, en 1973, cuando empiezan las investigaciones sobre ADN recombinante,
ahí es la primera vez que la comunidad científica se pone de acuerdo y se planta de manera tajante cuando empiezan a darse cuenta de las posibilidades que había detrás de la manipulación del ADN recombinante. Y ante el temor de que aparecieran las combinaciones de ADN humano con ADN de otras especies, hay un grupo de científicos que va a enviar una carta a las dos principales revistas científicas de ese momento, que eran Nature y Science, justamente haciendo un manifiesto acerca de los riesgos que existían si no se ponía un freno en ese mismo momento que empezaban a surgir estas técnicas, porque si se les daba andamiaje a esas posibles investigaciones, luego no íbamos a tener certeza de las consecuencias y podían ser nefastas. Ese manifiesto luego dio lugar a los principios, a una convención científica que se hizo en California y lo que se conocen como los principios de Asilomar, que básicamente condensan lo que es el principio de precaución y que se utilizaron no solo en materia medioambiental, sino hoy se están utilizando en todo lo que es genética, en todo lo que es investigación con inteligencia artificial, con nanotecnología. Así es un principio que tiene su raíz en el medio ambiente, pero que se aplica a un montón de otros campos en la bioética. Detrás del principio de precaución aparecen entonces estas ideas de riesgo. Fíjense, ya no hablamos de peligro, la palabra peligro nos da esta idea de que es más tangible, es más próximo, la idea de riesgo es más abstracto, de daño irreversible, de desconocimiento en las relaciones causales y de la necesidad de una actuación anticipada y un estado activo. ¿Sí? Ante la duda pongo un freno y actúo con cautela. Básicamente esa es la idea que está detrás de la precaución. El horizonte temporal entonces es a futuro pero a largo plazo. Como no tengo certeza de la relación causa-efecto ni de las potenciales consecuencias, estoy mirando mucho más allá. Todavía ni siquiera, fíjense que de hecho, ese temor originario, por ejemplo, con el ADN recombinante, luego cayó por su propio peso, pero en ese momento hizo que la comunidad científica parara ante siquiera, la sospecha del temor de lo que podía ocurrir. Sí, ahí agregar es eso, que el principio de precaución es como un instrumento de gestión de riesgos, ¿sí? Ante la incertidumbre, la mayor precaución, ¿sí? Y está relacionado con esta cuestión que veíamos con Aristóteles de la prudencia, ¿sí? Ante lo incierto, prudencia, ¿sí? Ante la posibilidad de riesgo no calculada, incierta, imprevisible, etcétera, cautela, ¿sí? Entonces eso, el principio de precaución es un instrumento de gestión de riesgo, y necesita, ¿sí? Se sirve de la incertidumbre, aun cuando no lo pueda demostrar, el riesgo está como potencial, ¿sí? Y ante eso tengo que activar. Por eso, porque no es, es como que el principio de precaución no es neutral ante la incerteza, sino que se orienta o parte de la seguridad. Si yo no puedo asegurar lo contrario, ¿sí? De que no hay riesgo, y entonces me tengo que atener al riesgo, ¿sí? Y actuar en consecuencia preventiva. Y ya lo último, porque lo de hoy era cortito, tomando algunas ideas que salen por ahí del texto, creo que es de Alcoberro, que tenían para ver el tema de precaución. Esta teoría de la precaución, junto con la ética del medio ambiente, entonces, ¿qué nos plantea? Por un lado, una nueva concepción de progreso, ¿sí? Esta de reformular, otra vez volvemos con la importancia de las palabras, reformulemos la idea que tenemos de progreso, y lo vamos a entender de ahora en más, o es la idea proponerles este entendimiento de la palabra como una reducción de riesgos más una nueva relación con el medio ambiente, que tengan que estar presentes estas dos caras para que verdaderamente estemos hablando de progreso. ¿Sí? Fíjense que progreso tiene una connotación positiva en general, pero para que la tenga realmente es necesario forjar esta nueva relación con el ambiente. En segundo lugar, la idea esta de desarrollo sustentable como base para alcanzar una justicia intergeneracional. Esto de empezar a mirar más allá de esta generación que estoy transitando, de mi paso por el planeta Tierra, y empezar a preocuparme por las generaciones futuras, por la subsistencia de la especie humana. Otra vez aparece acá el tema de la sustentabilidad, es la concreación del
criterio de universalidad kantiano. Desde un punto de vista ecológico, son correctas las acciones que son sustentables. Es decir, aquellas que son compatibles, acá aparece la idea de Jonas, con la subsistencia de la biosfera habitable sin traspasar los límites ecológicos en largos periodos de tiempo. Y finalmente, lo que decía recién Mercedes, vinculado a Aristóteles, la precaución aparece como la dimensión colectiva de lo que es la prudencia en el plano individual. Y acá ya terminamos. No sé si tienen preguntas, comentarios, algo que hayan pensado cuando estábamos hablando, algo que no quedó claro en los textos. Profe, perdón, lo de los 3 principios esos que mencionó, ¿en qué texto está? Porque en el de Kremelmacher, justo lo estaba viendo hace un rato, que me llamó la atención, que es... No están tan desarrollados. ¿Cómo? No están tan desarrollados. En el de Kremelmacher hay como una referencia, me parece, a lo que es la ley de ambiente, donde está el concepto de cada uno, ¿puede ser? Sí, está la definición de cada uno. Sí, en la revista jurídica, ella habla del principio de precaución en el derecho de la responsabilidad civil, ¿sí? Y da un pantallazo sobre el estado de situación argentino. Y comienza haciendo una definición sobre estos 3 principios que están incluidos en el artículo 4 de la Ley General de Ambiente, ¿sí? Lo que hace Romina en el PowerPoint fue como una explicación equiparando, ¿sí? Para realzar las diferencias entre estos principios, el principio de prevención, el precautorio y el de responsabilidad, que a su vez, ¿sí? Estos principios tienen que ver sobre cómo estamos concibiendo a la sociedad, ¿sí? Y por eso son de aparición progresiva de acuerdo a cómo los humanos nos vamos complicando la vida en este planeta, ¿sí? Y tiene que ver con que en una sociedad tradicional, ¿sí? La responsabilidad o el riesgo, ¿sí? Era individual. En una sociedad industrial ya el riesgo pasaba a ser colectivo. Y hoy en realidad los autores que se dedican a pensar estas cuestiones, hablan de que estamos en una sociedad de riesgo global, ¿sí? La pandemia fue el ejemplo máximo. Un virus se desata del otro lado del planeta y en menos de no sé cuántas horas se decretó, o sea, en un marco muy corto de tiempo estábamos en una pandemia global, ¿sí? Entonces, hoy habitamos en una sociedad de riesgo global. Eso hace, ¿sí? Necesario que pasemos de los principios de responsabilidad y de prevención a tener como en primer estándar, ¿sí? El de precaución. Porque cualquier cosa, ¿sí? O sea, porque el fundamento ético, ¿sí? Del principio de precaución es la convicción ética de que a veces nuestra ignorancia puede hacernos moralmente responsables. El no cálculo, ¿sí? Prudente nos hace a todos responsables y puede tener una incidencia y un impacto en la comunidad global, ¿sí? Estamos en ese punto de riesgo. No sé, lo otro está sacado un poco del texto de Alcoberro, lo otro es un poco de conocimiento personal de otras cosas puestas ahí en el Power. Igual el Power lo tienen colgado y lo pueden usar como material de estudio también, la idea. ¿Sí? Lo importante es que les quede, o sea, vuelvan, o sea, si tienen los apuntes ahí a mano y tras la exposición, lean, si entienden, ¿sí? La diferencia entre principio de prevención, precaución y de responsabilidad, ¿sí? Que Romina los ubicó en una recta de tiempo, ¿sí? El de responsabilidad, y para que ustedes también lo razonen, cuando medimos responsabilidad, si alguien pasó algo y buscamos un responsable, ¿cómo actúa el principio de responsabilidad? En términos de línea del tiempo. ¿Sí? Me muero, lo volvemos a ver. Lo volvemos a ver, podemos poner la diapositiva. La responsabilidad es hacia el pasado, ¿sí?
vos hiciste mal tal cosa, ¿sí? Vos me diste que hay un montón de prácticas que se miden responsabilidades. Por ejemplo, en salud, ante un evento, ¿sí?, de muerte materno-infantil, hay todo un protocolo que se realiza para identificar no responsabilidades, sino posibles errores, o sea, porque no es que se va, obviamente puede haber ocurrido una mala praxis, pero no estamos en ese escenario, ¿sí? Ante eventos, ¿sí?, de salud contrario a los resultados esperados, hay protocolos que indican una revisión hacia atrás, ¿sí? Remito el de muerte materno-infantil porque es algo, digamos, muy medible y protocolizado, ¿sí? Entonces se hace toda una serie de entrevistas, hay un comité especializado, que es el CAMEI, Comité de Muerte Materno-Infantil, que lo que hacen es, ante un evento, ¿sí?, negativo, ya sea que haya muerto la persona que estaba dando a luz, como el niño por nacer, ¿sí?, se revisa toda la atención hacia atrás, se hace una serie de entrevistas. ¿Por qué? Para descartar y ver si hubo algún inconveniente, ¿sí?, en la línea de atención, o hubo determinantes, ¿sí?, no tenidos en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso, se busca responsabilidad, se revisa el mecanismo hacia atrás para descubrir las causales y mejorarlas precisamente para prevenir. Y ahí pasamos al otro evento, ¿sí? En cualquier práctica estandarizada, digamos, hay protocolos de acción para tal o cual cosa. Si hay un error, y se tiene que revisar para atrás, ¿sí?, e identificar dónde estuvo la falla para que eso hacia adelante, o sea, preventivamente, no vuelva a suceder, ¿sí? Y ahí aparece el otro principio, que es el de prevención. ¿Sí? Las causas y las fuentes de los problemas se atienden de forma, tienen que ser atendidos en la ley de ambiente, estoy mirando acá la definición, tienen que ser atendidos de forma prioritaria e integrada, ¿sí?, para prevenir efectos negativos. O sea, la idea de estos principios no es que no operan alternativamente, sino en general van a operar de manera conjunta. Lo que pasa es que están mirando momentos distintos del evento con finalidades distintas. ¿Sí? El ejemplo que les decía yo del derrame de petróleo en el mar. Probablemente ante un derrame de petróleo en el mar operen los dos principios de manera conjunta. Así el de responsabilidad para ver, bueno, vamos a identificar acá quién fue el responsable de que esto pasara y cuáles son las consecuencias que va a tener que afrontarse y cómo va a tener que reparar esos efectos degradantes creados. Pero a la vez también va a operar el principio de prevención mirando hacia el futuro, porque esto no nos puede volver a pasar, porque si no vamos a estar... O sea, no basta solo con la responsabilidad, sino que ante un mismo evento están operando los dos en distintos, o sea, con el foco puesto en distintos momentos temporales. Uno para el pasado, para ver quién fue el responsable y cómo se va a reparar el daño causado. El otro mira el evento e intenta detectar las causas y ante situaciones análogas que esto no vuelva a pasar. Entonces, refuerza, por ejemplo, protocolos de seguridad o exigencias de seguridad. A las operadoras petroleras en los pozos marinos. Algo Claro. parecido pasó, por ejemplo, también en este año con, no me acuerdo bien cómo había sido la situación, pero que arrasan toda una colonia de pingüinos, creo que hubo dos cosas con los pingüinos, ahora se me mezclan. Pero es eso, ante una situación, revisar quién es el responsable. En el texto de Aida Kepelmacher también ella va citando varios casos en la jurisprudencia, y lo que va diciendo es que en realidad se termina siempre de identificar, ¿no es cierto?, a los responsables, pero es menos detectable las compensaciones, ¿sí? O sea, la reparación del daño ya hecho. Sí, fulano de tal es el daño, bueno, se canceló la obra, se sacó el poste, no sé, o la antena de celulares, qué sé yo, pero, o sea, como que se detiene la obra, o se identifica al responsable, se lo señala, pero después medidas de reparación, etcétera, escasean, ¿sí? Y eso también nos da un dato de cómo viene operando la justicia en este caso, porque el texto de Aida Kepelmacher, digamos, revisa
cómo funcionan estos principios en el ámbito de la responsabilidad civil. Bueno, dudas de esto, algo que no haya quedado claro, de otra unidad, es su momento antes del parcial. ¿Va a ser choice y a desarrollar o solo a desarrollar? Ambos. Choice. Gracias. Y desarrollo. Los temas que vimos está todo claro, no hay ninguna duda sobre las unidades anteriores. Profe, con respecto a los derechos, porque seguramente van a hacernos alguna pregunta, no sé, qué derecho se ha vulnerado, cuál se identifica o algo así. Con el caso de los artículos, porque yo la verdad que el número de o sea, el artículo tanto, no sé si me lo voy a acordar, pero sería a nivel de los de derechos en general, no sé, derechos del paciente, esto de la autonomía, todos esos, ¿no? Bien. Sí. Ahí justo Lucas, Lucas, pregunta si se surgen dudas en estos días, antes del parcial, sí, con un tiempo prudencial previo al parcial, cosa de poder responder las dudas. Ahí en el foro de PEDCO, que es el foro de consultas, lo pueden dejar y lo respondemos, así de si algún otro tiene una duda, queda respondida ahí y se aclara. Algo que yo me percaté haciendo el control de los foros el martes pasado, y que lo quería clarificar. Creo que era el foro había uno que se llamaba Bernardita, puede ser el caso de IBE, ¿no? No, me confundí. Había un caso que tenían, el tema de IBE era de una chica de 16 años que tenía que ir a la consulta. Sí. Y el tema de la atención y demás. Muchos vi que habían respondido ahí que como la práctica era o no invasiva, en función de eso tenía o no que requerirse el asentimiento de los representantes legales. Eso lo quería aclarar, porque a partir de los 16 años, para cuestiones de salud, las personas son plenamente capaces desde el punto de vista jurídico. Con lo cual, sea que el procedimiento de IBE se va a llevar adelante por medio de una intervención quirúrgica, sea que se va a llevar adelante a través de un procedimiento medicamentoso, como puede ser la pastilla de misoprostol, si la paciente o el paciente tiene 16 años, no se requiere intervención alguna de los representantes legales, ¿sí? De ningún adulto que de alguna manera conforme ese sentimiento. Esto lo aclaro acá porque vi que en los foros, pese a los cuadritos que tenían en las fichas de cátedra, no había quedado claro. Sí, eso es un error importante, o sea, ese error es grave, digamos. O sea, ahí no hay una comprensión directamente de las franjas etarias, ni cómo funciona el sistema de capacidad, ni de la autonomía progresiva. Así que eso presten la atención y vuelvan a leerlo también, porque eso en instancia de parcial es grave. No sé si alguna otra duda tienen vinculada a esos temas. Profe, una intriga nomás que me dio. Antes de que se hiciera legal el aborto, sí. ¿Qué se estudiaba en esa unidad? El aborto no punible, en realidad en la provincia de Neuquén hay protocolo de lo que se llamaba antes aborto no punible, vigente y operativo, por supuesto con detractores, pero estaba vigente. La práctica del aborto se viene realizando en salud pública hace mucho tiempo. Había zonas, por supuesto, en las que era más accesible y otras no, y se daba, digamos, previo a la ley de aborto, todo lo que tiene que ver, toda la historia que hizo Romina, ¿sí? O sea, por qué debían ser reconocidos como derechos humanos, la importancia del fallo FAL, la interpretación, digamos, cómo se interpretaban esos artículos, digamos, que estaban en el código penal. Sí, más que nada, en años anteriores lo que ahondábamos ahí era en la extensión de la noción de salud como causal de no punibilidad, ¿sí?
y el tema de la violación, ¿sí? De reforzar un poco esta idea de no hace falta que exista denuncia, basta la declaración jurada, qué derechos están involucrados y cómo juega la intimidad, y por eso no hace falta la denuncia y basta solo la declaración jurada. Y sí el tema de la amplitud del concepto de salud, ¿sí? De peligro para la salud como causal de no punibilidad, porque eso era básicamente lo que estaba abriendo, lo que abría mayores puertas, digamos, ¿sí? a la práctica del aborto no punible. Y se llamaba así, práctica de aborto no punible, y había protocolos con la misma denominación, ¿sí? Porque en el sentido de, o sea, porque lo que estaba más allá de, por supuesto, garantizar el derecho a la atención de las personas pacientes, estaba bastante orientado a desarticular el temor, ¿sí? En los equipos médicos de no comerse una causa, ¿sí? Por practicar un aborto no punible, por eso la denominación. Después, ahora justo que hablamos de aborto, o sea, no va a inferir en la nota, pero sí contribuye a clarificar para mí, o sea, es importante cómo hablan siempre, y el tema terminológico es importante, ¿sí? Hoy ya intentemos desterrar la palabra de aborto y vamos a sustituirla por la que corresponde, que es interrupción del embarazo. Podemos discutir si le decimos legal o voluntaria, pero el tema de la connotación peyorativa que conlleva la palabra aborto, es mejor desplazarla, ¿sí? De la misma manera que tampoco tendríamos que hablar de menores. El término menores a seca nos reporta a un paradigma anterior, ese paradigma tutelar que yo les había hablado, que existía antes de la Convención de los Derechos del Niño. Hoy la palabra correcta es niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Tampoco incapaces, o sea, la incapacidad es una declaración extrema, hablamos de personas con discapacidad, todas esas cosas que parecen tonteras, de alguna manera nos dejan entrever un posicionamiento ideológico detrás, y el ordenamiento jurídico ya toma posición por uno de ellos. Entonces es importante que nosotros comuniquemos los términos en el mismo sentido que lo hace el ordenamiento jurídico, ¿sí? Con esa misma connotación. Entonces, nada, presten la atención. Sí, yo sé que uno en el parcial está apurado, nervioso, tratando de escribir, pero al menos que tengan esa alarma que les suene por ahí en un segundo plano. ¿Alguna otra duda que tengan, algo que no haya quedado claro? Lo de las franjas etarias y el consentimiento de los menores está claro, lo de las personas con discapacidad, secreto profesional, dudas ahí. La diferencia entre competencia y capacidad. Pregunten, o sea, a nosotros igual, o sea, yo vuelvo, parezco disco rayado, yo reivindico las instancias colectivas, ¿sí? De consulta, porque después llegan lluvias de correos, ¿sí? Individuales, y nosotras somos dos, tenemos 2 manos y 2 trabajos, entonces tienen que aprovechar estas instancias de consulta, que de hecho yo ya les voy anticipando para que les digan a sus compañeros que voy a poner obligatoria la presencialidad de las clases, ¿sí? Porque me parece que es el espacio de construcción de conocimiento colectivo, ¿sí? Entonces prefiero que estén todos conectados haciendo preguntas, ¿sí? No entiendo tal párrafo, que después mandando correos individuales. ¿Ahí qué dice en el chat? Sí, justo lo estaba por leer. Y a colación de eso, antes de lo de Florencia, que vinculado a esto de la construcción colectiva, yo retomo lo que dijo Lucas, ¿sí? Si van a consultar dudas, por favor, y esto, o sea, por favor, si no, no se lo vamos a contestar, las dudas en el foro, ¿sí? Porque nosotros, el tema de los mails, después si nos llegan 20 mails, no podemos estar contestando los 20 mails. Sí podemos estar contestando la duda en el foro para que todos la tengan accesible. Pero dudas con respecto al contenido de las clases, para eso está el foro de consultas, se lo dijimos el primer día de clases. Esto lo remarco porque sí, hoy son poquitos, pero si tienen algún compañero, avísenle que si mandan dudas con respecto al material por mail, no las vamos a contestar, ¿sí? Porque para eso estaba el foro de consulta y lo dijimos el primer día.
Clase en consulta. Profe, yo tengo una duda con respecto al protocolo. El protocolo, ahí era una pregunta sobre el protocolo. El protocolo es amplio, vieron que hasta describe las prácticas, no nos interesa eso, nos interesa la parte que reafirma las cuestiones de la correcta atención, ¿sí? Que repasa los derechos de los pacientes y los deberes, digamos, que tiene el personal de salud. Después está la descripción de cada una de las técnicas, etcétera, no vamos a estar tomando eso. Tomamos, o sea, lo que damos en clase, no mucho más. Tratamos de eso, de reforzar, entendemos que el conocimiento funciona por acumulación. Leo, escucho la clase, vuelvo a leer, hago el ejercicio del foro, ¿sí? Y voy consolidando ahí una serie de conocimientos. Es un parcial, en definitiva, a libro abierto, digo, ustedes están en sus casas, con sus apuntes leídos, así como nosotras tenemos nuestros apuntes para dar las clases y chequear números de leyes y de artículos. Romina se sabrá más porque es abogada, pero yo no sé algunos por hábito de trabajo, pero después todo el tiempo me remito a la ley, ¿sí? Cuando tengo que dar una respuesta clara. Eso no significa que esté cortipegando todo el tiempo, tampoco, ¿sí? Porque ahí está lo que dice Romina respecto de la construcción de argumentación. Yo puedo agarrar un fragmento de la ley, si la ley dice esto, bueno, entonces me remito al caso, tengo que actuar de tal o cual forma en función de ser respetuoso con la ley, con la dignidad de la persona que tengo como paciente. Cosas lógicas, ¿sí? La bioética es básicamente razonabilidad, con lo cual pedimos un estudio razonable y expresiones razonadas. Sí, que los análisis, eso también, o sea, no pretendemos, por eso yo les decía lo de, por ejemplo, que ahora no va a entrar para este parcial, pero va a ir para el recuperatorio. No pretendemos que sepan los criterios jurisprudenciales de los tribunales argentinos, porque ustedes van a ser médicos, no van a ser abogados, pero sí que puedan desarrollar argumentaciones desde el enfoque de la bioética, ¿sí? Y cuando hablamos de enfoque de bioética, estamos hablando siempre de ética, diferenciación moral, correcto, incorrecto, dignidad de la persona, autonomía, o sea, siempre tienen que, las argumentaciones de alguna manera tienen que iniciar o finalizar en esos puntos, ¿sí? La idea, la construcción de la argumentación. Vulnera este derecho, ¿por qué? Porque este derecho, acuérdense también eso, que los derechos humanos son interdependientes, ¿sí? Y que si yo afecto uno, necesariamente voy a afectar a otro, entonces, bueno, ¿cómo se ve afectado este derecho y esto a dónde me lleva? ¿Qué otro costado se ve afectado? Generalmente hay más de uno y están todos relacionados. Esa es la idea, que ustedes puedan analizar la situación y argumentándola, y no dejen cuestiones por sentadas, ¿sí? O sea, lo tienen que explicar. Claro. Tienen que dar cuenta de que conocen, no claro. Porque nosotras conocemos, ustedes pueden escribir tipo telegrama, sí. Que es lo que a veces pasa. No estamos obligadas a completar saber, ustedes tienen que dar cuenta que conocen el material. Listo. Que hemos reducido bastante. ¿Sí? La idea de los repasos de una materia es eso, que al principio del cuatrimestre, ¿sí? Donde el tiempo vuela, en definitiva son 15 semanas, pero uno empieza, digamos, entra a un tema donde todo resulta absolutamente nuevo, ¿sí? Cuando uno está acercándose al final de la cursada, en la relectura, tiene que empezar a encontrar lazos de conexión, ¿sí? Que es donde estuvo el esfuerzo pedagógico. Cada clase tratar de decir, bueno, ¿vieron? Porque vimos tal cosa, entonces esto, ¿sí? Todas esas conexiones que hacen que uno se sienta un poco más cómodo y seguro en la posición que va a tomar a la hora de responder, es como, digamos, es saldo de la cursada. No tiene audio para hablar, sí, ¿qué dice? Competencia y capacidad. ¿Sí? Para la bioética es competencia el término, ¿sí? La capacidad es un término jurídico.
Entonces, la competencia es la competencia es el modo que una persona que puede entender, ¿sí? Es competente aquella persona que puede comprender su estado de situación, en este caso su salud, entender los pronósticos, entender el tratamiento que se le propone, identificar riesgos y beneficios en esas alternativas, ¿sí? Identificar esas alternativas factibles, ¿sí? Y por lo tanto tomar una decisión libre y autónoma, ¿sí? Con información suficiente. Por eso, digamos, la competencia va de la manito, ¿sí? Del derecho a la información, ¿sí? Va de la manito del derecho de autonomía, va de la manito del derecho a autonomía progresiva en niños, niñas y adolescentes, etc. Por eso es un término que tiene que quedarnos claro. Claro, que es fluctuante o es permeable a la circunstancia del caso en concreto. En cambio, la capacidad, al ser un concepto un concepto jurídico, tiene límites o fronteras un poco más rígidas, ¿sí? O más claras, ¿sí? Porque para el derecho hay presunciones, ¿sí? Todas las personas a partir de los 18 son capaces, eso es lo que presume el derecho. Quien alegue lo contrario lo tiene que probar. O sea, así funciona la lógica del derecho. Por eso decíamos, ojo que puede haber competencia, ¿sí? Que estemos ante un paciente que entiende, que está comprendiendo que puede ejercer esa autonomía porque pueda manifestar su decisión sin que sea capaz desde el punto de vista jurídico, porque estemos, por ejemplo, con un niño de 12 años, ¿sí? Entonces ahí puede ser que el médico evalúe que el niño es competente, entonces va a recabar ese consentimiento, sin perjuicio que a los fines legales, para que ese consentimiento, ahora estoy hablando del consentimiento informado en términos médicos, para que sea válido desde el punto de vista legal, tenga que ser complementado además por los representantes legales, ¿sí? Pero el niño yo no lo corro como paciente, sino que digo, es un paciente que es competente, pero no tiene capacidad jurídica, ¿sí? Puede pasar a la inversa también, que tengamos un paciente que es capaz desde el punto de vista jurídico y en el caso en concreto no es competente, el caso del accidente que cae inconsciente, ¿sí? A la guardia del hospital. O sea, yo no tengo ahí un paciente que es competente en el caso en concreto porque está ante una situación de incapacidad de comunicarse, ¿sí? Entonces eso lo hace incompetente a los fines de ese momento puntual. Y estaba, por ejemplo, en el final de la vida, estaba paciente que era competente o que ha sido alguna vez, si tiene capacidad o no, ¿sí? Si es transitoria, si es temporaria, si es permanente, si nunca la tuvo, ¿sí? Revisen todos los PowerPoint y se tienen que hacer esos machetitos para tenerlos a mano. Tienen que identificar los conceptos centrales, vistos que son esos que machacamos, digamos, cada vez, y tenerlos claros, porque probablemente aparezca. Sí, que es lo que le decíamos, generalmente van a ir de la mano, suelen estar presentes de manera conjunta, pero puede no darse, y ahí eso es la única distinción. Y sí tener que son conceptos que pertenecen a campos distintos. Uno a la bioética y el otro es jurídico. ¿Alguna otra duda? Profe, con respecto a la parte legal, por decirlo así, todos los derechos que vimos son derechos humanos, ¿no? Están contemplados en la Declaración Universal. Ah, bien, porque por ahí me confundo el origen, digamos, de si hay que aclarar en dónde están. Pero igual cuando hablamos de derechos humanos no solamente hablamos de la Declaración Universal. Cuando hablamos de derechos humanos hablamos de todos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Así que, o sea, puede ser que uno puntualmente, que aparecen generalmente con los derechos más nuevos, por ejemplo, en el sentido de recepción normativa en arco temporal. Si, por ejemplo, los derechos del medio ambiente, receptado normativamente hace poco, por eso se llaman derechos de tercera generación. El derecho a un medio ambiente saludable
no lo vas a encontrar en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948, pero sí va a estar en los tratados sucesivos que vinieron, o sea, en tantos, o sea, estén consagrados en un documento de derecho internacional. Eso es lo que sería, para hacerlo más simple, cuando hablamos de derechos humanos, son esos derechos que están vinculados con la esencia de la dignidad humana y que están plasmados en alguno de los documentos de derechos de tratados internacionales. Claro. Por eso hablamos de la Convención de los Derechos del Niño por un lado, la Declaración de los Derechos del Hombre por otro, de la Convención de las Personas con Discapacidad. Organizar en la pirámide esta de Kegel, ¿no? Que ahí los reconoce y cuál es el orden que ocupan estos tratados internacionales de derechos humanos. Y lo otro importante a retener en eso, vuelvan a repasar, por eso les digo, los PowerPoint tienen que ver con que los derechos deben ser garantizados por el Estado, ¿sí? Y en general cuando se vulnera uno de esos derechos se ven perjudicados otros, ¿sí? Porque están correlacionados. Entonces, ante falta de información y voy a estar vulnerando la autonomía de la persona, ¿sí? Porque le limito en el acceso a la información suficiente para que tome una decisión con voluntad, ¿sí? Para ejercer mi voluntad y necesito saber qué es lo que voy a decidir, ¿sí? Entonces siempre hay una correlación entre los derechos humanos. Profe, perdón, con respecto a eso, se me ocurrió un caso de que, supongamos que nada, una persona que esté internada en mal estado y todo, y justo, no sé, la enfermera, alguien del personal de salud le pregunta con quién quiere estar, digamos, o sea, la voluntad, digamos, cuando fallece, pero no llega a plasmarlo en un papel, digamos, como, digamos, en protocolo perfecto, digamos. Eso igual vale, ¿no? O sea, no pasa nada, no porque la persona, digamos, no lo haya firmado o algo, no se puede cumplir, digamos, su voluntad. Sí, porque aparte hay obligación del personal de salud de registrar aquello que se conversa. Que existen los famosos pases, si la internet. Buenísimo, gracias, profesor. El tema de las directivas anticipadas, que fue algo que charlamos en la clase pasada y que nosotros venimos afiladísimos con motivo del seminario que tuvimos, eso está claro, ¿le generó alguna duda? ¿Entienden lo que es el documento? Bien. ¿Diferencia entre eutanasia y suicidio asistido? Sedación paliativa. Creo que sí. ¿Sí? A ver, lo tendríamos que leer otra vez, pero sí. Bien. Bueno, si pudieron chusmear, van a ver que por ahí desde el punto de vista bioético, bueno, como les habíamos dicho, las mayores controversias en torno al final de la vida se asemejan bastante a la del inicio de la vida, ¿sí? Esta idea de sacar la calidad de vida y cómo definimos sacralidad de vida versus calidad de vida y quién tiene el poder de decisión en esos momentos, ¿sí? Esas son básicamente las discusiones que hay. Vean, el videíto es muy interesante, el que tienen colgado en qué piensan los que no piensan como yo. Uh-huh. Porque me parece que ahí está bastante bien ejemplificado las distintas argumentaciones de dónde se posicionan cada una. Uh-huh. El regalo de la vida, quién le corresponde, etcétera. Sí. Y lo mismo también las distintas edades y etapas, porque están los padres que pierden a bebés, digamos, que nacen prácticamente inviables, ¿sí? O con muchas dificultades para adaptarse a la vida digamos, y situaciones, aparecen niños, personas adultas, etcétera, que son los distintos dilemas.
Y algo de la ley que había comentado, profe, de no tener la obligación de ponerle un nombre o algo así, ¿no había comentado también? Eso sí, pero eso tiene que ver con los niños o sea, no nacidos sería, Claro, nacen muertos. Sí, eso es un proyecto de ley que todavía no sé, de hecho, si está. Sí se han tomado medidas en lo asistencial para esas personas, digamos, que están se ponía una una mariposa negra. mariposa, Sí. sí, una mariposa violeta se pone, que es el símbolo. Bueno, en paliativos también, o sea, en realidad es un símbolo que quedó establecido por Kluber-Ross, que era la persona que mencionamos la clase pasada, una tanatóloga suiza, y ella elige, digamos, como símbolo de muerte la mariposa, precisamente por la transmutación que tiene la mariposa, ¿no? De ser una crisálida a poder desplegar sus alas. Entonces, en definitiva, la metáfora es eso, ¿no? Que la vida o la muerte es para nosotros una transformación, la transformación final, ¿no? Así que se usa, han tomado el mismo símbolo. Y no son internadas en maternidad, etcétera. Bueno, reciben una serie de cuidados porque ha habido, eso, son instancias que la medicina asume que todo se va a desarrollar bien, ¿sí? Y se preparan determinados sectores para eso, y de pronto cuando las cosas no van bien, bueno, hay que tomar medidas para proteger, digamos, no exponer a mayor daño a las personas que tienen suficiente para tramitar en su duelo. Así que esa es la idea. Pero bueno, como todo, digamos, derecho ganado es eso, es derecho ganado en función de eso, de instalar un reclamo, un reconocimiento, una compensación, ¿sí? Con esto que estábamos hablando, para volver a los principios de responsabilidad, etcétera. Las instituciones de salud tienen que recordar que son responsables, ¿sí? De las personas que están en condición de pacientes. Eso es importante. ¿Sí? Tienen una responsabilidad, los médicos tienen una responsabilidad civil, ergo el sistema de salud tiene una responsabilidad civil para con los pacientes. ¿Que había otra pregunta, Romy, ahí? Sí, algo del principio del doble efecto en la sedación paliativa, que eso yo no me acuerdo dónde está. Eso es, el doble efecto es, o sea, se habla de doble efecto porque el primer objetivo de la sedación paliativa es la disminución de conciencia, porque no hay otro modo para tratar el dolor que es refractario, ¿sí? A otras drogas. En la sedación paliativa se usan drogas, primero sustancialmente distintas a las que se usa para la eutanasia, ¿sí? Para lo que es eutanasia tienen que remitirse a la definición restrictiva, ¿sí? Que da Gherardi en su texto, ¿sí? La eutanasia es la aplicación, la solicitud, ¿sí? De muerte por una persona que está transitando una fase terminal de una enfermedad irreversible. Tiene que ser, bueno, solicitada por esa persona, la aplica un profesional de la salud y aplican una dosis letal. ¿Sí? Esos son los requisitos de la eutanasia, que no está reconocida en nuestro país. La ley conocida como la ley de muerte digna en nuestro país, que es la 26742, que es la que modifica la ley anterior de los pacientes, la 26529 creo que es, esa ley reconoce la sedación paliativa. La sedación paliativa tiene el objetivo, ¿sí? Utiliza otro tipo de drogas y buscan eso, la disminución de la conciencia, porque es la única forma de paliar el dolor. Se habla de doble efecto porque el efecto primario es aliviar el dolor. Puede ocurrir el efecto secundario, ¿sí? Que esa depresión provoque la muerte, ¿sí? Pero no es ese segundo, por eso se habla de doble efecto, ¿sí? O sea, no hay intención de causar la muerte, ¿sí? Sino de aliviar el dolor.
¿Se entiende? Ahí quien preguntó la ley del doble efecto, que lo nombran varias bibliografías. Es eso. En ética, en bioética o en las decisiones clínicas se habla de tiene que ser beneficioso, ¿sí? Esto, vieron que por eso beneficencia y no maleficencias, en definitiva son como las caras, ¿sí? Las dos caras de la misma moneda. Lo que siempre tiene que activar nuestro accionar es el beneficio del paciente, ¿sí? Yo actúo en beneficio de aliviarme el dolor, actúo en beneficio de tratar los síntomas molestos y dejo, o sea, después, bueno, nada, en situaciones de terminabilidad sucede la muerte, ¿sí? Puede ser eso, una persona pudo haber manifestado, sí, alívienme el dolor, pero no quiero perder la conciencia, y es que llega un momento en que va a ser necesaria la disminución de la conciencia, ¿sí? Para aliviar ese dolor. ¿Ah? Eso. ¿Alguna otra duda? Con respecto, profe, que no me quedó claro, obviamente que el personal de salud, el médico en el caso nuestro, tiene el derecho de estar como actualizado, se podría decir, no sé específicamente el derecho o la obligación, cómo se llama, pero con esto el consentimiento informado, se tiene que dar como todas las alternativas posibles, más allá si son costosas o no son costosas, de ahí verá la persona, o sea, no sé si me explico. ¿En relación con las recomendaciones de tratamiento factible? Claro, sí. Bueno, las dos cosas. A ver, uno siempre va a, y se usa mucho en ética de la investigación, uno siempre va a recomendar aquello que es factible, no porque existe en el mundo, ¿sí? Sino que es factible para esa situación. ¿Está? Porque ahí también hay cuestiones, digamos, en el balance, costo-beneficio, sí, es balance, riesgo-beneficio y también costo-beneficio, ¿sí? Yo no puedo estar ofreciendo algo que es primero con baja probabilidad, que es un poco lo que charlamos, que son dilemas que atraviesa, digamos, y que a veces toman escena pública, ¿no? Cuando dice juntemos colecta para fulanito de tal, que viaja a determinado tratamiento, es difícil. Esas situaciones son dilemáticas porque ponen, y es un poco como arranca la película esta que habíamos hablado al principio del cuatrimestre, ¿no? Que cuando le anuncian la enfermedad a la chiquitita, le dice, bueno, pero se está probando que si se gesta un ser humano genéticamente compatible, qué sé yo, hay un montón de alternativas, y eso o sea, es eso. Por un lado es concebir a un ser humano no como fin en sí mismo, sino para que sea medicina de otros, ¿sí? Y ahí tenemos un problemón ético. Así que eso siempre conviene mantenerse dentro de la factibilidad. Es importante considerar la factibilidad, los recursos, etcétera, que en general están en sintonía con las estadísticas y las probabilidades médicas de intervención, ¿sí? O sea, yo soy de las personas que cree que la ciencia ha avanzado muchísimo, que la medicina ha dado un montón de respuestas novedosas, y digo que le han modificado la calidad de vida a un montón de personas. Estoy pensando en los medicamentos biológicos y las enfermedades reumáticas, por ejemplo, ¿sí? Que afectan la estructura ósea de las personas, afectando un montón, digamos, con alto impacto la calidad, y hoy los medicamentos biológicos, bueno, habrá que esperar, ¿no? A largo plazo. Entonces, hay cosas que están muy demostradas, ¿sí? Que dan efectividad, qué sé yo, y después tratamientos que todavía no hay suficiente evidencia científica como para alentar una esperanza. Eso depende, el diálogo que se vaya construyendo